a su palabra, fiel a los que están dispuestos a poner primero en alto el nombre de Cristo y el nombre de Jehová antes que cualquier otra cosa. Dios idea dos cosas para sustentar a su siervo el profeta Elías. Es decir, para que su siervo no aguantara hambre, para que su siervo no aguantara sed, para que su siervo no fuera quebrantado, sino para que su siervo comiera aún en medio de la crisis, bebiera en medio de la sequía, se alegrara a pesar de la condición del pueblo. Oh, alabado sea el nombre de Dios. Y lo primero que Dios le dice es: ve y refúgiate en el arroyo de Kerit. Algunos historiadores dicen que estos cuervos de los que habla la Biblia se refiere a una tribu de indígenas de aquellos tiempos y por aquellas partes de la tierra. No nos metamos aquí en el asunto de si eran unos pájaros llamados cuervos o si era una tribu llamada cuervos que sustentaban al profeta Elías. La esencia del asunto aquí es que Dios, en medio de la crisis, determina cumplir la promesa de la palabra para su siervo. Cuando el arroyo se seca y ya no había que beber, entonces Dios le da una palabra a su siervo y le direcciona en lo que debe hacer. Y le dice en el versículo número 7 del capítulo 17 de Primera de Reyes, versículo 8: vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí, porque he aquí yo he dado orden a una mujer viuda que te sustente. Mano derecha arriba, por favor. Diga conmigo: los siervos de Jehová siempre, no los oigo, los siervos de Jehová siempre tendremos el sustento de Jehová. Comeremos, beberemos, nos alegraremos y cantaremos por júbilo del corazón. La Biblia revela dos cosas. La una es el refugio en el arroyo de Kerit y unos cuervos que sustentaban al ministro de Dios. Pero la segunda estrategia fue una viuda. Diga conmigo: una viuda. Diga conmigo: una pobre viuda a punto de morir se constituye en el instrumento de Dios para sustentar a su siervo. Diga conmigo: una viuda. Quiero sentar un precedente en esta noche, porque voy a entrar en un asunto delicado, a lo cual le ruego esté muy atento con sus 5 sentidos. A todos los que están por la televisión, por la internet, pastores, ministros de Dios que están por CNC, Canal Nacional Cristiano, o por la internet de diferentes naciones de la tierra, por favor, póngase bueno, acomódese, porque voy a entrar en algo poderoso que va a edificar nuestra vida y va a romper estructuras diabólicas en la mente de cada uno de nosotros. Gracias por los amenes. Diga conmigo: el arroyo de Kerit y una viuda. Pobre viuda. Diga conmigo: pobre viuda. Se constituyó en un instrumento de Dios. ¿Está aquí todavía? Dije que quería sentar un precedente, y el precedente que quiero centrar es que nosotros los profetas hacemos y decimos conforme a la palabra de Jehová. El versículo 5, parte A, dice, por ejemplo: y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová. El versículo 8 dice: vino luego a él palabra ¿de quién? Palabra de Jehová. En muchas ocasiones a la gente le incomoda cuando uno habla cosas que vienen de parte de Dios, porque la palabra profética, el mensaje profético, no tiene el interés de agradar a nadie. La palabra profética no busca contentar a nadie. La palabra profética
tiene el único propósito de hablar y de decir lo que Dios quiere que se haga. Cosas con las que quizás usted, muchas de ellas, no va a estar de acuerdo. Hay gente que le gusta lo que decimos, hay gente que le gusta lo que hacemos, pero hay gente que no le gusta lo que decimos, que no le gusta lo que hacemos, dudan. Pero quiero sentar un precedente antes de decirles algo. Los profetas hablamos de parte de Dios. Dios le envía una viuda. Diga conmigo, una viuda. Una viuda. Como una estrategia de sustentar a su siervo a causa de una promesa para los que le servimos a él. Y levanta una viuda. Una viuda. O sea, no tenía marido. No tenía quien le diera el sustento para su casa. Y tenía las siguientes particularidades. Además de viuda, estaba empobrecida. O sea, no tenía marido. Y aparte de que no tenía marido, no tenía nada. Era pobre. Una pobreza que vino como producto de la crisis que vino sobre Judá cuando las lluvias se detuvieron. Pégale un pellizco al que tiene al lado y dígale, por favor, no se pierda ni un segundo de lo que se está hablando. Además, la viuda estaba en medio de una terrible crisis. Diga conmigo, terrible crisis. Diga, era viuda, era pobre, estaba en medio de una terrible crisis. Diga conmigo, como dicen los cucuteños, y de ñapas. Vamos, dígalo. Vamos a hacer honor a los nortesantandereanos. Diga, y de ñapas. Estaba condenada a morir. Diga conmigo, estaba a punto de morir. No de una enfermedad, sino de hambre. ¿Usted sabe lo que es alguien morir de hambre? Que alguien se muera de un cáncer, de un SIDA. Bueno, estaba enfermo, una enfermedad terrible, una enfermedad terminal. Pero ¿sabe usted lo que es morir de hambre, de física hambre? Entonces la mujer era, mire, el instrumento de Dios. A mí me causaba risa hoy estudiando la palabra, el perfil del instrumento de Dios. Viuda, pobre, en medio de una crisis terrible y a punto de morir de física hambre. Dígalo conmigo, viuda, pobre. ¿Cuál es la otra? En medio de una terrible crisis y a punto de morir, diga conmigo, de física hambre. Y pensé dentro de mí, qué ocurrencias las de Dios, qué manera de Dios obrar, qué manera de Dios operar, qué locuras las de Dios. ¿Por qué a una mujer o a una persona en estas condiciones? ¿Por qué? ¿Por qué Dios, en vez de pedirle a usted que está aquí y que quizás no esté en las mismas condiciones de esta mujer, pero que está viviendo una crisis de escasez, se le ocurre pedirle a usted, en vez de pedirle a Ardila Lule, en vez de pedirle a los dueños de la cadena Carrefour? Wow, valga la publicidad. No me es prohibido hablarlo así. ¿Por qué no se busca a Dios los magnates, los narcotraficantes, los grandes hacendados para que sustenten su obra, sino que se le ocurre llamar a Darwin, que está luchando para levantar su empresa, Antonio, que trabaja y depende de un sueldo mensual, de Javier, que es el conductor de un taxi y que un día le quedan 20,000 pesos, otro día no le queda nada, al otro día queda debiendo, al siguiente le quedan 2,000 pesos. Todavía está aquí. ¿Puedo seguir hablando? ¿Por qué a una persona o por qué a una mujer
en estas condiciones. Si Dios se le ocurriera a mí pedirme en esta noche algo, tendré que dar hasta los calzoncillos porque no tengo más. Pero si Él lo pide, hay que hacerlo. ¿Por qué no le pide a otros? ¿Usted está aquí todavía? Déjeme citarle algunas razones por las que yo creo que Dios le pide específicamente a personas específicas.